Hola, ¿cómo están? Este es nuestro penúltimo capítulo que vamos a ver el día de hoy de literatura y trata ya sobre lo último que hablamos de las vanguardias. Esto de las vanguardias, recuerden, vimos el cubismo, el dada y el surrealismo. En el cubismo ya vimos que la gran influencia que hubo fue más que nada este uso de las palabras, de las oraciones, para formar imágenes o esta forma de ver desde distintos ángulos ciertas historias. Eso es el cubismo. El cubismo más bien fue una gran influencia, enorme influencia en las artes plásticas. Bueno, eso es eso. Luego vimos el Dada, que el Dada es el pariente del nonsense, el sinsentido. Pero aquí el sinsentido va más allá que el sinsentido del sinsentido. Es decir, si se podría hacer, todavía tiene menos sentido el Dada que el nonsense. Si ustedes se vuelven ya buenos lectores de esta escuela, la del Dada, entenderán con mucho mejor este aparente trabalenguas que estoy emitiendo. Y por último, que fue esto, lo último que vimos, fue lo del surrealismo. En la fecha en la que aparece el surrealismo y también el Dada, la segunda década del siglo XIX, les recuerdo que había existido una gran guerra, duró 4 años, si mal no recuerdo, y esa gran guerra dejó destrucción, dejó familias pues casi terminadas, o sea, cosas muy tristes. Y la gente lo que quería era ignorarlo, evadirse. Y entonces toda esta literatura, sobre todo la del Dada y el surrealismo, lo que hacen es eso, evadir. Ya no quieren contar cosas, ya no quieren decir nada de lo cotidiano, porque si hay cosas que contar de lo cotidiano, van a ser cosas que me van a herir. Bueno, en el surrealismo, la forma de expresión es distinta al Dada, mientras que el Dada se escribe con un aparente caos lingüístico que no dice nada. En el surrealismo, aparentemente también usamos todo un lenguaje que no dice nada, pero al final de cuentas dice mucho. Por ejemplo, un lenguaje surrealista sería aquel que dice, y la gallina que estaba cloqueando en el refrigerador pretendía salir y luchar por la vida, pero el dragón que vino desde el planeta Zor la venció. Y entonces, así como digo las cosas, digo, hijo, ¿qué dijo? Pues no, ¿verdad? No, aparentemente no dices nada, pero si ya lo vas formando como historia, entonces encuentras que sí hay algo que está sucediendo ahí, al igual que el Jabberwocky, si lo recuerdan, este poema extraordinario del nonsense que aparece en una de las partes de Alicia en el País de las Maravillas. Acá el surrealismo sobre todo se basa en imágenes oníricas del sueño. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado que estamos flotando en el aire o que estamos volando cuando sabemos que eso no es cierto? Pero entonces todo eso que luego nos pasa en los sueños lo podemos transmitir a nuestras pinturas. Salvador Dalí es muy dado a utilizar los sueños para describir lo que él describe en sus pinturas. Curiosamente a mí Salvador Dalí no me emociona mucho, aunque tengo que admitir que me gusta mucho su cromatismo, es decir, la manera como integra los colores, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el surrealismo. Ya tenemos ahí todas estas escuelas que empezamos con el simbolismo, pero anteriormente habíamos visto el parnasianismo, después nos fuimos con el modernismo y terminamos por ahí
leyendo el nonsense, el sinsentido, el de Edward Lear, ¿sí? Entonces, me acuerdo muy bien que les dije, esto es una parte del bagaje, bagajes son equipajes, del equipaje que nos vamos a llevar para entender mejor la literatura en el siglo XX. En el siglo XX ya aparecen los otros movimientos como el cubismo, el dada y el surrealismo, que ya estamos viendo que también traían lo suyo en esta especie de evasión, y entonces como perfectamente podemos escribir obras en las que puede ser una obra surrealista en la que podemos utilizar los métodos que se utilizaban para hacer los poemas simbolistas, es decir, una introducción, un desarrollo y un final. Ese sería un muy pequeño método de utilizar todos estos textos. Ustedes todavía no lo han visto, pero ya hicimos un pequeño experimento de cómo armar nuestros versos dada o surrealistas o combinación de algo o simbolistas. Resultan mucho más fáciles de lo que ustedes creen. ¿Qué es lo que necesita uno para, en toda esta poesía que uno dice, ay, bueno, pues es una poesía así como media boba, ¿no? Cualquier cosa que escribo. No, es que no es nada más escribir cualquier tontería, sino que esa tontería, al final de cuentas, sí diga algo. Y la buena literatura surrealista y dada dicen algo. Y con esta frase me quedo yo, ¿sí? No me corten todavía, porque todavía voy a hacer un muy breve ya comentario de qué sigue después del surrealismo. Estamos en la década de los 1910, 1920. A partir de los años 30 hasta más o menos los 50, no es que la humanidad no escriba ni nada, ¿no? Pero ya lo que escribe es, por ejemplo, las novelas están muy influidas por el pasado, por algunas cosas que, estoy hablando de la forma, no del argumento. Algunas formas vuelven otra vez. Eso no quiere decir que no haya algunos intentos de hacer algunos libros más, un poquito más complejos en cuanto a lo que van a contar. Pero eso es lo que sucede entre el 20 y el 30, 40, 50. Eso sucede. Y luego, ¿qué es lo que llega ahí en 1900? Pues llega un movimiento muy interesante que es el boom latinoamericano. ¿Qué hay en el boom latinoamericano? Pues en el boom latinoamericano, los distintos países de Latinoamérica descubren que tienen grandes escritores en sus filas. Así, los escritores de México, que podríamos mencionar bueno, nombres no quiero dar nombres, pero porque tendría que de Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, etcétera, etcétera, y no estoy en ese plan. En el boom se publica una serie ya de novelas muy innovadoras, muchos de ellos, estoy pensando en Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene una novela que se llama La muerte de Artemio Cruz, y es una historia que empieza en la periferia, como algo que está así, en la periferia, para llegar al centro. Y cuando llega al centro, que está el moribundo, se vuelve a abrir la historia, y entonces está escrito al revés, como que nos estamos alejando del personaje. Entonces, bueno, eso es parte de la literatura. La del boom es así, tienes ya su escuela y su definición de cuál es la escuela del boom latinoamericano. Aún hoy en día existen algunos escritores. Yo calculo que 2 o 3 años y ya se acabó esa escuela. Por otra parte, hay una literatura muy interesante en Japón, que, por cierto, ellos
por ejemplo, una primera edición la publican de 250,000 ejemplares, es $250,000 de libros, mientras que aquí en México publicamos 1,000 ejemplares de una primera edición. Y ahí anda la primera edición por arriba y por abajo, ¿no? Por todos lados. También los europeos escriben una literatura muy interesante, basadas, como les digo, ya en lo que habíamos hecho anteriormente, pero que existe hoy en día también. Hay también una gran poesía latinoamericana, muy conocida, y básicamente eso es lo que vemos en la literatura universal. Ahorita todavía no hemos podido darle forma como de escuela o de movimiento literario a algunos de estos últimos escuelas, porque es muy pronto. Normalmente ya después de 50, 60, 80 años se da uno cuenta de dónde había una escuela nueva, novedosa, que nos va a proponer algo. Y entonces, bueno, así en ese instante estamos ahorita en la literatura. Posiblemente en unos 20, 30 años, o tal vez un poquito más, se va a encontrar que sí hay una escuela de literatura o algo así que apareció, pero que en su momento no le dábamos forma. Y ahora que ya pasaron casi un siglo, ya podemos darnos cuenta de cómo fueron escritos aquellos y cómo se agrupan. Estos se agrupan con estos se agrupan con estos de acá. Normalmente cuando sucede eso, se están peleando, ¿eh? Uno y otro se echan ahí lo que pueden, una pedrada y demás, pero no pasa de ahí, ¿sí? Sin embargo, luego sí tenemos una literatura un poquito más cuidada, más académica, que se da en las escuelas, en talleres y demás. La vida literaria sigue. No sé qué es lo que vamos a hacer en las próximas décadas. Yo en lo particular escribo cuentos, pero alguien escribirá poesía, que para variar sigue siendo importante para la historia de la literatura, a pesar de que todavía no podemos definir una escuela en particular. Pero ahí está. Entonces yo diría que de las últimas movimientos literarios me quedaría con el boom latinoamericano, que duró, diría yo, desde el 50 hasta casi el 75, 80. Hoy en día muchos de los que escribieron en aquel entonces siguen escribiendo y otros ya murieron. Pero ahí nos quedaríamos en cuanto a qué es lo que se está haciendo en literatura actualmente. Por mi parte, esto es todo, y la próxima vez que los vea, vamos a hacer un resumen. Hasta luego.